Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a mi canal con la Teacher Celia, en la cual hoy estaremos compartiendo y ofreciendo nuevo contenido en la clase de español. No olvides suscribirse al canal para que así reciban notificaciones cada vez que subo mis videos. Por favor, ponga mucha atención, le invito a que sigan conmigo y no se despeguen de mi canal para que así puedan aprender los nuevos contenidos que hoy vamos a aprender. En la clase pasada estuvimos viendo lo que es el artículo de opinión. En el día de hoy tenemos nuevos conocimientos con la enseñanza de un tema tan esencial que continuamos y lo vemos a nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, ya que a través de diferentes tipos de disfunción de medios de comunicación podemos ver este tipo de texto o de tipo de narraciones en la cual actúan unos personajes, se entretienen, motivan y a la vez cautivan al espectador. Y el tema de hoy, el cual le estoy hablando, es un tema muy importante y donde vamos a conocer cuáles son sus funciones, su estructura y cuáles son las funciones y roles que representan estos personajes dentro de este hermoso texto llamado la novela. La novela es un género, su género literario en la cual pueden narrarse hechos tanto ficticios como reales, donde actúa unos personajes, se presenta un nudo, un desenlace y conflicto, trama que enfrentan los personajes para alcanzar sus objetivos. La novela no es más que un texto narrativo en la cual se desarrollan un diálogo, una narración cautivadas por unos personajes. Y por eso es tan importante este tema en nuestra vida diaria, en lo que nosotros estamos viviendo, y es lo que más se transmite por los medios televisivos, la novela. Entonces, una novela, como podemos ver aquí, no sé quién recuerda la novela de Amalia, una hermosa historia entre una joven señora que pierde su familia, pierde su esposo y se enamora de Eduardo. Entonces, para conocer un poquito más de la historia, la vamos a leer y vamos a conocer cada una de su estructura y la parte que contiene esta novela conocida como Amalia. Pero antes, para conocer la historia de Amalia, primero vamos a conocer pues una novela, quiénes son los personajes, qué es una secuencia dialogar, qué es una secuencia narrativa, qué es una secuencia descriptiva, cuáles son los personajes, cuál es el tipo de narrador, cuál es su función y estructura y cómo se compone y presentación del tema en una novela. Pero para eso vamos a conocer la clase que la teacher Celia está enseñando en el día de hoy. No olvides suscribirse al canal tocando la campanita y de una vez va a recibir nuevas notificaciones de que la teacher Celia ya subió contenido sobre la enseñanza del español. Sin más preámbulo, vamos a iniciar y vamos a conocer qué es. Una novela es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en un tiempo, con el fin de entretener y brindar el placer estético a los lectores. Es, junto a la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Una forma más fácil para comprender. Recuerden que la novela tiene hechos más largos, es decir, sus narraciones son más largas que un cuento, una extensión, posee una extensión más larga que el cuento, ya que ésta se divide en diferentes partes, mientras que el cuento solamente cuenta un solo episodio y la novela puede contar varios episodios, en la cual eso va a depender del tipo de narrador o de lo que el escritor quiere expresar en su mensaje. Y además de eso,
saber que las novelas se cuentan a partir de un proceso histórico o social en la cual se ve envuelto el autor. Y es muy importante conocer esto para conocer qué es una novela, contándola como un texto narrativo donde se narran hechos ficticios y reales, donde acontece un suceso o un trama, un rol que desempeñan los personajes a partir de diferentes acciones y que estas acciones van a ocurrir en un tiempo determinado por una acción y además de eso a partir de una secuencia donde aquí la va a dictar el editor de la historia. Va a depender de los diferentes escenarios en la cual él escribe su historia. Y por eso la novela es muy importante para nosotros conocer e interpretar el mensaje que se nos quiere expresar a través de ella. De una novela. Las novelas se caracterizan por tener un trama complejo, abundante en digresiones o bricuetos, protagonizadas generalmente por varios personajes e incluso narradas desde diversos puntos de vista. Cuando hablamos de digresión, vamos a conocer, una digresión no es más que el cambio de comunicación o del mensaje cuando un emisor y un receptor están transmitiendo una comunicación y en un momento dado uno de los dos elementos de la comunicación no se siente cómodo con el tema y lo que hace que cambia de comunicación o cambia del tema para no seguir hablando del tema que se está expresando o de una forma u otra, significa que cambia de su punto de vista sobre la idea o el discurso que se está transmitiendo. Y la digresión es eso, cambio de opinión o de conversación de un tema. Si no me siento cómodo, no quiero hablar del tema, lo que hago es que evado la idea o los argumentos planteados por el emisor y cambio de mi opinión. Entonces la digresión es eso, cambio de opinión o cambio del tema para no seguir hablando de lo mismo. La novela, además, también es una obra literaria que puede estar basada en hechos reales e imaginarios. En este sentido, la historia narrada en una novela está expuesta a investigación o a imaginación del autor o al uso que éste haga del lenguaje para llegar al lector. Como le decía antes, cuenta hechos reales e imaginarios, pero que a la vez se caracteriza porque crea un propio mundo narrativo. Cuando dice que tiene un propio mundo narrativo, es porque depende del autor, depende de la persona, que en qué época, situaciones o proceso social esté viviendo, este puede contar una historia. Tiene múltiples personajes, ahí en un cuento pueden aparecer dos, tres o cuatro personajes o dos personajes, mientras que en la novela existe un número no existe un número específico, sino se pueden utilizar diferentes personajes en la trama para que ayuden al protagonista a alcanzar sus objetivos o muchas veces impedir que éste alcance la meta. Tiene fuertes cargas connotativas, toda novela es ficción, se opone a la historia, combina la descripción y el diálogo, así como también lo que es la narración. Por eso es tan importante conocer las características o la caracterización por la cual va a proceder o el proceso que interfiere en la redacción de una novela. De igual forma, también en una novela puede una función que le va a permitir al autor o el narrador contar los hechos. Y esta función que tiene la novela son difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor para influir en la sociedad en la cual va dirigida a difundir sus costumbres, estilo de vida y las aspiraciones de un grupo social. La novela está compuesta por una escena que deben tener tres funciones básicas. ¿Cuáles son estas tres funciones?
Deben de saber que le he dicho que en los textos siempre se busca informar, dialogar, argumentar, pero en la novela busca informar, definir los protagonistas y avanzar el trama. ¿Por qué busca informar? Porque a través de una novela pueden conocer la historia y vivencia y también se puede dar a conocer los procesos históricos o la época, el siglo en la cual se desarrolló la historia. Y a partir de ahora, de ese entonces es que la historia que se está leyendo se informa. Y otra es que cuenta o define o describe la historia o el proceso o las acciones que realizan los personajes, su posición y su parte psicológica en la cual se desenvuelven estos personajes. Avanzar el trama, avanza el trama, es decir, existen diferentes formas. Puede ser que, por ejemplo, en la novela de La Rayuela, vemos aquí cómo el autor juega con el tiempo de atrás para adelante, de adelante para atrás, y se hace un rejuego de tiempo en la novela y los tramas se cuentan a pasar, después de haber pasado el autor o los narradores, los personajes, la cuentan dentro de la historia y juegan con ella. De igual forma, y es que, al igual que todo tipo de texto, tiene una estructura, tiene una introducción, un cuerpo y un desenlace. Mientras en el análisis de diferentes tipos de obra, así como diferentes tipos de texto, en los textos expositivos, narrativo, argumentativo, tiene una estructura muy similar a lo que es la novela, pero se diferencia en que la novela expresa una introducción, un cuerpo y un desenlace parecido a la crónica y a la noticia, ya que este tipo de texto narrativo tiene una estrecha relación con la crónica y por eso utiliza lo que es el cuerpo y el desenlace. En la introducción, el autor presenta todo lo que tiene que ver los personajes, el trama, el ambiente y los sucesos y las acciones que van a ocurrir. Es decir, hace un pequeño resumen, una pequeña presentación de la historia en un pequeño párrafo para dar o citar al lector al texto para que éste se motive y siga leyendo todo el acontecer de la novela sin que se pare y se motive a leerla. El cuerpo, recuerden que el cuerpo en la noticia es todo el proceso de la información. En la novela va a partir de las diferentes partes que contiene una novela. Y como tuvimos viendo lo que era el análisis literario, veíamos que un análisis literario cuenta con unas partes que primero es el tipo de género, el autor, la presentación de la obra, el tema, la oración principal, los argumentos, lo que son los valores, antivalores, valoración de la obra. Asimismo, en la historia de una novela se cuentan los personajes y las narraciones que se viven dentro y todas las acciones, el tiempo que se ven envueltos los personajes, la trama y todo el nudo que se va envuelto y que se va viviendo en la cual los personajes interactúan y que al final dentro de este cuerpo busca una forma de buscar una solución al problema planteado en la historia y a partir de ahí que los personajes principales o protagonistas resuelven sus situaciones o problemas, llega a lo que es el desenlace. El desenlace no es más que la parte final donde ya los protagonistas logran alcanzar la felicidad. No siempre la novela van a ser feliz, los finales van a ser felices. Esto va a depender del tipo de narrador o del tipo de lo que el autor quiere expresar, si quiere darle un final feliz o quiere darle un final triste. Y los desenlaces es cuando el nudo se resuelve en todas las situaciones y todos los problemas, entonces ahí aparece lo que es el nudo. Entonces, en la presentación, en la introducción, vamos a ver la presentación de los personajes, el ambiente y el planteamiento de las primeras acciones, que es lo que le contaba antes aquí el autor
hace una breve presentación en un pequeño resumen, en un primer párrafo de todo el acontecer que van a vivir los personajes en la historia. En la introducción está lo que es el nudo. El nudo es la evolución de los acontecimientos hasta la máxima expresión de los conflictos. Aquí es donde se conoce todo el proceso y acontecer de la historia, donde los personajes se enfrentan. El protagonista se ve envuelto en diferentes situaciones en la cual tiene que buscar buscar una solución a cada uno de los conflictos y problemas que se le presenten, para así poder resolver uno a uno estas acciones. Y que aquí vamos a ver que diferentes personajes van a actuar. En una parte van a estar en contra del protagonista y van a hacer todo lo posible para que éste no alcance sus objetivos, mientras que van a existir otros de segunda persona o protagonistas que van a contar y van a ayudar la historia igual que el protagonista para que éste alcance sus objetivos. Aquí lo que es el desenlace, que es la solución a los conflictos y al cierre. Aquí ya vemos, como le dije antes, podemos ver que dentro de la novela existen lo que son los componentes. Recuerden que cuando le hablé del análisis literario, le hablé de los diferentes componentes o partes que tiene un análisis literario, donde hablábamos del fondo y de la forma. Asimismo, en la novela nosotros vamos a conocer cuál es el fondo y la forma y cuáles son estos componentes en la cual se desenvuelve una historia que narra un hecho de unas acciones realizadas por unos personajes. Dentro de los componentes que podemos ver aquí están los personajes. Los personajes pueden ser primario y secundario, antagonista y protagonista. También existe lo que son los narradores, que esos narradores van a ser de diferentes tipos, en lo cual va a aparecer narrador testigo, audiciente, narradores de personajes y otros personajes que van a interactuar o narradores que van a contar la propia historia o el narrador protagonista, que es lo que vamos a ver más adelante, la definición de cada uno de estos narradores. La atmósfera es la diferente forma o el ambiente en la cual se ven envueltos los personajes, en lo cual su modo de pensar, de sentir, sentimientos, y buscan de una forma u otra presentar esa actitud, ese ambiente, si es de armonía o si es de acción, de violencia, de agonía. Y aquí podemos observar este tipo de acción en lo que es la atmósfera. El trama, que son los conflictos que se ven envueltos en los personajes, en lo cual buscan de resolverlo uno a uno para luego buscarle una solución y alcanzar los objetivos. Las secuencias narrativas, que también la vamos a ver más adelante, y la cual le vamos a dar un poco de, y le vamos a dar ejemplo de ella. Secuencia descriptiva y las secuencias dialogar. Vamos a conocer qué son los personajes, la historia, y pueden contar o narrar todas las acciones que ellos viven. Los personajes son las personas ficticias creadas por el autor que desarrollan las acciones narradas por el novelista. Los personajes principales o centrales son denominados protagonistas, mientras que los demás son personajes secundarios. Como le hablaba también de los narradores, el narrador tiene diferentes formas, que son narradores homogenético, narrador protagonista, narrador testigo y el narrador omnisciente. Vamos a conocer qué son los narradores que presentan estos personajes. Primero vamos a conocer lo que es el narrador omnisciente. Es aquel que narra sabiendo absolutamente todo lo que ocurre en las acciones, los pensamientos y las motivaciones de los personajes, así como sus sentimientos, su forma de pensar, sus necesidades, sus dificultades.
todo lo que ellos tienen, lo conoce este tipo de personaje. Pero ¿qué pasa con este personaje? Personaje, a pesar de que él está y puede contar todo lo que viven los personajes, es como si él fuera, es como si él se convirtiera en los personajes, porque él vive todas esas situaciones, las siente, las padece, pero no actúa dentro de la historia. Es decir, que este personaje es el que puede contar toda esta vivencia sin intervenir en la narración. Conocer ese narrador homogenético. Este narrador, sus características principales es que narra en tercera persona de gramatical y que forma parte del relato, cuenta los hechos desde afuera. Además, diferencia el narrador homogenético. Este suele tener más objetividad y distancia cuando narra los acontecimientos. Por eso es importante conocer este tipo de narrador porque es muy parecido al narrador de la tercera persona o el narrador omnisciente. Es el narrador protagonista, narra su propia historia, narrando sus propios hechos, viviendo su historia, viviéndosela feliz, gozándosela. Este es este narrador protagonista porque ya él conoce todo lo que él está viviendo y lo ha vivido y puede contarlo a la manera que le guste o le plazca. Es decir, puede jugar con su palabra, puede jugar con el ambiente, con los personajes, porque él se conoce la historia y la puede contar a su interés, a su modo, a su antojo. Eso lo hace ese protagonista. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de narrador que dice, hoy nada me detendrá. Esta es mi día y mi momento, solo mío, y lo compartiré con las personas que yo quiera. Es decir, que este narrador conoce todos los procesos, conoce todas las funciones en la cual él quiere verse envuelto. Y a partir de él juega con los personajes, juega con el ambiente, porque ya se lo conoce. Y es importante también contar la historia, utiliza los verbos en presente de un modo personal y a partir de ahí puede contar y jugar con las acciones. Testigo. En la obra de Juan Bosch, yo le contaba que el niño aquí era el testigo porque era la persona que observaba todo lo que vivía su madre, pero no podía hacer nada, ya que este narrador es la persona que narra hecho en protagonista en tercera persona, gramatical. Este narra los acontecimientos del mismo tiempo en que practica en ellos y asume el rol de respetador, espectador de los hechos que le ocurren a otras personas. Por ejemplo, estábamos todos allí, esparcidos por la casa de Matt, rebosando de alegría y victoria. Habíamos ganado el campeonato nacional. No podíamos estar más que felices. Por ello, no había emoción alguna que se comparara con la felicidad que sentíamos en aquella casa. Aquí se cuenta un testigo contando todo lo que él vio y todo lo que él estaba viviendo con los personajes, pero este testigo solamente puede contar la vivencia que vivieron los personajes sin interactuar, sin poder defender la historia. Y aquí vemos el último, la secuencia descriptiva, la secuencia narrativa y las secuencias dialogar, que son el tipo de discurso que más se utilizan en lo que son las novelas. Una secuencia descriptiva tiene como propósito la representación de un objeto, una persona, una actividad, un lugar, un proceso, entre otros. Esta representación puede llamarse también caracterización, porque lo que hacemos es describir e identificar las características más relevantes de elemento al describir. Cuando contamos o describimos a la persona en una novela
todo lo que tiene que ver, tanto sus aspectos físico como los aspectos internos de la persona dentro de la historia. Y por eso es tan importante este tipo de secuencia descriptiva porque le permite al autor citar, describir los hechos, los lugares, las acciones que realizan los personajes a partir de la descripción o caracterización que utiliza el autor para poderle dar una cualidad a las personas, a los lugares y a la acción que se realizan dentro de una novela. Por ejemplo, vamos a contar Eduardo, pariente de General Belgrano, poseedor de cuantiosos bienes había heredado de sus padres, corazón valiente y generoso, e inteligencia privilegiada por Dios y enriquecida por el estudio. Aquí podemos observar diferentes cualidades que se utilizan para describir a Eduardo, el joven amado de Amalia, en la historia de Amalia, que era una persona caudalosa de dinero, que tenía aspecto hermoso, que era poseedor de cuantiosos bienes, heredero de sus padres, un corazón valiente, generoso e inteligente, privilegiado. Es decir, todas esas riquezas que utiliza, aquí también podemos ver que se da lo que es el epíteto de las figuras literarias en la cual se apropia el autor para darle esa exaltez, esa belleza y darle una forma distinta al texto narrativo, lo que es la novela o cuento. La secuencia narrativa en la cual podemos ver que se narran los hechos más importantes y que esta narración puede dividirse en una historia o un cuento y da información sobre la historia. Cuando vemos aquí que dijo, por ejemplo, Daniel lleva a Eduardo a un refugio, luego vuelve a la quinta de Amalia y vienen unos soldados al mando de Cuitiño, quien dijo que allí se escondía Eduardo Belgrano, pero Daniel con serenidad le dice que no está. Aquí podemos observar cómo el autor cuenta una narración que está viviendo Eduardo porque es buscado por el alguacil del pueblo, ya que en ese momento él pertenecía a lo que era la guerra. Entonces aquí vamos a conocer esta historia en la cual vamos a leerla y vamos a analizar y desmenuzar cada una de sus partes de lo que es la novela Amalia. Dialogal. Más bien, la secuencia dialogar es el diálogo que se atraviesa en los personajes dentro de la historia, donde cada uno cuenta su sentir, sus sentimientos, dándole respuesta y estableciendo una comunicación directa entre los personajes. Es decir, que en esta escena dialogada, el punto de mayor interés suele usarse primero en planos y también normal, de la cámara haga un movimiento de regreso al terminar la escena. Una escena dialogada suele ser estática, importa lo que dicen los personajes, no lo que hacen. El juego del primer planos, cortos y medios, proporciona ciertos movimientos y variedad visual, evitando el estatismo y que daría por lugar su presentación en el plano único. Si podemos ver aquí un ejemplo, dice, hola Luis, dijo Juan, me alegro de verte. Aquí, como podemos observar, se establecen un diálogo entre los personajes, donde cada quien busca conocer la necesidad de otro para darle fin o darle respuesta a esa necesidad a través del diálogo. Lo que nosotros utilizamos a diario en nuestra casa, en nuestra comunidad, en la escuela, es el diálogo, de una forma u otra, porque se nos permite cambiar y agilizar la forma o la convivencia que tenemos con las demás personas a nuestro alrededor. Entonces, el diálogo es el medio o la fuente o el canal por donde pasa un mensaje en la cual busca solucionar un problema entre lo que estamos viviendo.
y a partir del diálogo se establecen estas diferentes funciones. Mm, Hasta aquí, espero que le haya muchas gracias por su atención. Espero que la clase de hoy le haya sido de gran interés y de gran desconocimiento. Espero verlo en la próxima clase. No olvide suscribirse al canal. Recuerde siempre que el saber no pesa y la atención mucho menos. Respete para que lo respete. Recuerde quedarse en casa y permanecer y obteniendo la información del Organismo de Salud Pública de la República Dominicana para que así esté informado y pueda prevenirse y saber guardar a su familia y usted con el problema de la infección del coronavirus. Recuerde inscribirse al canal, no olvide suscribirse porque ya mañana estaré subiendo nuevo contenido con la clase de español con la teacher Celia. Que Dios me lo cuide y me lo ampare y estaré conversando con ustedes mañana. Chao, chao.